Bienvenidos. En este video vamos a seguir trabajando con Cisco. Vamos a hacer un ejercicio integrador donde vamos a armar una gran topología simulando un poco lo que sería una red de área amplia, una red WAN, ¿sí? Con una red MAN y varias redes de tipo LAN, ¿sí? Vamos a comenzar la topología colocando diferentes routers troncales, en este caso, que nos van a ir conectando las diferentes redes. Recordemos que la función principal del router va a ser justamente conectar y después lograr enrutar los paquetes. Fíjense, vamos a ir colocando, simulando que estos routers son troncales específicamente a cada ciudad. Vamos a ir colocando Mar del Plata, capital, Córdoba, Mendoza y vamos a colocar, por ejemplo, Bahía Blanca. Bueno, estos serían nuestros routers troncales. Deberíamos ir conectándonos entre ellos a través de lo que es el cable de tipo serial. Vamos a ir conectando los diferentes routers. Fíjense que acá nos muestra la cantidad de conexiones o interfaces que podemos conectar en este dispositivo. Nosotros vamos a utilizar las de tipo serial para conectar entre routers, ¿sí? Vamos a colocar la interfaz 2 con la interfaz 2 de este dispositivo, y lo que vamos a hacer es, por tramo vamos a ir configurando las redes. Recordemos que acá vamos a tener una red entre esas dos interfaces, entre esos dos dispositivos. Entonces fíjense que vamos a ir a configurarla. Vamos a tener una dirección IP de clase A que nos va a de alguna manera marcar, ¿sí? Lo que es la máscara de subred, y recordemos que estas direcciones de clase A son más acordes a lo que son redes de tipo red de área amplia, por ejemplo, o redes MAN, donde lo que queremos hacer en este caso es tener quizás pocos bits, ¿sí? De lo que es la dirección IP para representar lo que son las redes, ya que vamos a tener menor cantidad de redes de tipo MAN o de tipo WAN, ¿sí? Y muchos hosts, ¿sí? Muchos hosts del lado, obviamente, de esta parte de la dirección IP, ¿sí? Entonces vamos a utilizar este tipo de direcciones de clase A. Entonces fíjense, esta es la dirección de la interfaz serial 2. Recordemos que la serial, lo que vamos a hacer es encender ese puerto, ¿sí? Y vamos al otro router, vamos a configurar también la serial 2. Recordemos que va a tener que tener la misma dirección de red. Entonces nosotros hablamos de la red 3.0.0 y este va a ser el 2, por ejemplo, ¿sí? Fíjense que la máscara de subred, podría poner cualquier número en estos dispositivos que va a seguir formando parte de la red. Bien, entonces esta sería la 10. En ese tramo vamos a encender la interfaz y vemos que ya buscamos la conexión entre estos dos dispositivos. Vemos que la encontramos, está perfecta la conexión, y vamos a seguir entonces trabajando con los demás. Antes vamos a etiquetar esta red. Esta es la 10.0.0.0, ¿sí? Es la red que encontramos justamente en este tramo. Recordemos ir haciendo esto para organizarnos y tener bien lo que es la interfaz. Fíjense que nos queda la serial 3, podemos conectarlo entonces con el serial 3 de este dispositivo, y vamos a configurar en este caso en el serial 3 lo que es la red 11.0.0.1. nos marca esta dirección de máscara de subred. Encendemos la interfaz y continuamos. Vamos con el otro.
Recordemos que es la 11, 0, 0, punto, va a ser la 2, esta máscara de subred, y encendemos el tramo. Bien. Vamos justamente, esta era la 11.0.0.0.0, ¿sí? Puede que haya... Vamos a cambiar acá, que claramente hubo un error. Esta sería la 11. Esta sería la 11 justamente. ¿Sí? Y tenemos ahí que en el serial 3 tenemos la 11 también 0. Quedó el serial 3 con... Ahora sí, ahí está el error. La 11 0 0. Esta va a ser la 2. ¿Sí? Que se superpone con la anterior. Esta la vamos a eliminar, que en realidad vamos a tener como 12. 12 1 va a ser de este lado. Y la serial 3 es la 11.0.2. Y ahí conectamos las interfaces. Bien, recordemos que era la serial 3 la red 11, ¿sí? Y ahí tenemos ese tramo también armado entre las diferentes redes. Fíjense que tenemos exitosa la comunicación entre esos dos routers. Bien, continuemos ahí, vamos a serial 2 con serial 2 de acá. Vamos a seguir conectando serial 3 con el serial 3. Y el último tramo para terminar serial 2 con el serial 3. Bien, vamos a configurar entonces de este lado. Dijimos que nos iba a quedar recién la 12.0.0.0. Acá nos va a quedar la 13.0.0.0, la dirección de red. Y acá nos va a quedar entonces la 14.0.0.0. Bien. Estas son las redes, vamos a ir modificándolas. Recordemos que esta interfaz, que sería la serial 2, ya la tenemos configurada. Y tenemos que configurar justamente la serial 2 de este router. Vamos a configurar con la dirección de red 12.0.0.2. ¿Sí? Máscara de subred y levantamos ahí la interfaz. Lo que es la serial 3, que va a ser en este tramo, va a tener la 13.0.0.0.1, por ejemplo, con la máscara de subred, y levantamos la interfaz. Vamos a seguir con las interfaces. En este caso revisemos que acá habíamos conectado la serial 3, que va a tener la 13.0.0.2. Y ahí conectamos esa interfaz. La serial 2 dijimos que va a tener la 14.0.0.1. Ahí tenemos la conexión. Y vemos que nos queda la 14 de este lado y nos va a quedar configurar la 14 del serial 3, 14.0.0.2. Y ahí tendríamos, encendemos el puerto. Y ahí tendríamos entonces Mendoza, Bahía Blanca. Vemos que es exitosa la conexión. Bahía Blanca a Capital también es exitosa. Y de Capital a Mar del Plata también. Bien, fíjense que tenemos nuestro anillo principal. Digamos, acá tendríamos como una red de área amplia, no una red de área quizás metropolitana. Y lo que vamos a hacer ahora justamente es configurar diferentes tipos de redes de tipo LAN, ¿sí? Vamos a ir colocando diferentes switch, ¿sí? Vamos a ver, este switch genérico tiene 4 interfaces. Vamos a ir conectando diferentes switch a cada una de esas redes.
que nos van a permitir obviamente la conexión. Recordemos, los routers son dispositivos de capa 3, los switch dispositivos de capa 2. En este caso vamos a tener otro tipo de conectividad. Vamos a utilizar justamente lo que es, ¿sí?, un par trenzado, y vamos a utilizar los puertos de Fast Ethernet para conectarlos con los Fast Ethernet 0 de cada uno de esos routers, ¿sí? Vamos a conectar el Fast Ethernet 0 con alguno del switch, Fast Ethernet 0 con otro del switch y Fast Ethernet 0. Ahí estamos. Fíjense que va tomando forma nuestra topología. Y ahora vamos a ir justamente con los dispositivos finales, ¿sí? Vamos a colocar dos dispositivos en esta red, por ejemplo, y lo que vamos a colocar es un servidor también. Vamos a configurar esta red. Entonces nuestro servidor va a tener la dirección estática, la siguiente dirección estática: 192.168.0.2, ¿sí? Ya que vamos a dejar justamente la 192.168.0.1 como lo que se conoce como el default gateway. Este default gateway es la dirección IP que nos permite salir de esa red, ¿sí? La dirección que nos va a permitir entonces salir de la red, vamos a conectar automáticamente. Sabemos que es par trenzado. Bien. La dirección entonces que nos permite salir de la red, este va a ser un servidor DHCP. Internamente va a estar sirviendo, dando ese servicio a los equipos de esta red. Entonces, esa dirección de default gateway que nosotros configuramos acá va a ser justamente la dirección de salida que vamos a tener en esta interfaz, que fíjense que la tenemos, que no está iniciada, no está levantada. Entonces justamente vamos a configurar esa dirección, que es la 192.168.0.1, como dijimos recién, y esa es el default gateway, ¿sí?, o la puerta de enlace para poder salir de la red. Fíjense entonces que ya tenemos conectado este dispositivo, y lo que dijimos que iba a hacer entonces es brindarle direcciones IP a través del servicio DHCP al equipo PC0 y PC1 de esta red. ¿Cómo va a hacerlo? A través de lo siguiente, donde vamos a ir a configuración, vamos a ir a la parte de servicios de este servidor, ¿sí? Y vamos a ir modificando este servicio de DHCP, donde fíjense que tenemos que colocarle el default gateway que vamos a querer configurar en estos equipos. Entonces 192.168.0.1, recordemos que es la dirección del router a donde va a salir de la red, y le tenemos que poner desde dónde van a empezar a contar las direcciones IP. Recordemos que el servidor cuenta con la dirección IP2, así que esta va a ser la dirección IP donde se van a empezar a asignar, ¿sí?, las direcciones a los demás dispositivos. Entonces fíjense que 192.168.0.2 es donde inicia y donde va a seguir generando esas direcciones. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a guardar esto y ya tendríamos el servicio funcionando. Justamente lo que vamos a hacer es ir a configurar las PCs de escritorio, donde vemos que tienen la configuración estática. ¿Qué ocurre si nosotros hacemos justamente, vamos a pasar a el modo simulación y vamos a ver qué ocurre si yo con esta PC, por ejemplo, genero lo que es el DHCP?
vemos que genera un paquetito en la cual tiene una dirección destino de difusión, porque justamente va a estar buscando, digamos, dentro de la red alguien que le provea la dirección IP. ¿Sí? Fíjense que acá no tienen, le manda todo vacío, digamos, y a través de capa 7 de la aplicación va a buscar, digamos, justamente responder o que le respondan todas estas inquietudes, ¿no? Que son justamente las configuraciones. Veamos qué es lo que sucede entonces. Ahí va el paquete, obviamente tiene dirección de difusión, entonces va a difundir, fíjense, a todos los dispositivos de la red. ¿Quién se va a hacer cargo en este caso? El servidor que cuenta con ese servicio, ¿sí? Va a tomar ese paquete, ¿sí? Lo va a procesar y le va a dar justamente la respuesta, ¿sí? Fíjense que va a empezar a enviar la respuesta. Ahí vemos que envía lo que se conoce como un paquete ARP. Ese paquete ARP le va a permitir vincular lo que son las direcciones IP con las direcciones MAC. Y vamos a seguir ahí. Ahora lo que está ocurriendo ahora es que estamos capturando todos los paquetes. Vamos a editar los filtros para justamente mostrar solamente el que nos interesa. Que en este caso nosotros estábamos trabajando con lo que es el DHCP. Así evitamos ver, digamos, todos los paquetitos. ¿Sí? Y ahí tenemos justamente el DHCP. Volvemos a ver lo que ocurría hoy. Y ahí fíjense que le da la respuesta. Justamente como no conoce la dirección MAC de este dispositivo, se la pasa a todas. Y justamente este, el que esperaba la respuesta, tiene ahora la respuesta, ¿sí? Donde le dice your client address, ¿sí? Que le mandó desde el servidor, va a ser, digamos, su nueva dirección, ¿sí? Vemos acá que le marca justamente qué dirección IP, qué configuración va a tener este equipo ahora. Fíjense que si volvemos al tiempo real y revisamos ahora, el DHCP fue exitoso y ahora tiene la dirección IP 192.168.0.3. Vamos a hacer lo mismo entonces con esta máquina. Vamos a ir a la parte de escritorio, configuración IP y vamos justamente a requerirle la dirección IP. Fíjense que le dio la 04. ¿Sí? Recordemos que el default gateway de salida de esa red. Bien, vamos a seguir trabajando entonces con esto. Vamos a colocar los dispositivos de otra red. En este caso vamos a tener otro servidor, ¿sí? Pero en este caso va a ser un servidor web, ¿sí? Que va a contener justamente una página web que va a ser consultada por los demás dispositivos. Hacemos las conexiones con el par trenzado en las Fast Ethernet, ¿sí? Y vamos a configurar entonces lo que es la dirección IP de esta red, o sea, la puerta de enlace. Vamos a colocar la 192.168.1.1 como puerta de enlace predeterminada para esta red, ¿sí? Recordemos que esta es, vamos a dejar acá, esta es la 192.168.0.0, la red, ¿sí? Y esta va a ser la 192.168.1.0.
Vamos a configurar el servidor web. Vamos a colocar su dirección IP 192.168.1.0. Máscara. A ver que no puedo colocar la máscara de subred. 192.168.1.0. A ver que no está tomando punto 1. En realidad es punto 2. Ahí está. Fíjense que lo que estaba ocurriendo recién estaba colocando la dirección de la red. Y en realidad le tengo que colocar una dirección IP acorde al dispositivo. El servidor va a ser el punto 2. El punto 1 recordemos que es la puerta de enlace o el default gateway de la red. Bien, ahí tenemos la máscara de subred y recordemos el default gateway 192.168.1.1 como el default gateway. Perfecto. Bien, esta red la podemos configurar de forma estática, así vemos también cómo se hace. Recordemos que la red 1 y este puede ser el dispositivo 3, máscara de subred. El default gateway va a ser justamente la puerta de enlace que dijimos que es la 1.1. Configuramos este también, 192.168.1.4, máscara de subred y la puerta de enlace que hablamos hace un ratito, la 1.1. Bien, podemos hacer una prueba de conexión. Vemos que está todo correcto. Hay conectividad entre las partes. Y lo que vamos a configurar acá nosotros es el servicio HTTP, que es el servicio web. Vemos acá que ya hay una página. Hay un HTML, un index HTML, en la cual nosotros, si quisiéramos acceder a este servidor, deberíamos tener en cuenta justamente la dirección IP, ¿sí? Desde otros dispositivos. A través del browser, nosotros podríamos acceder a esta dirección IP que tenemos acá. Desde el mismo servidor estaríamos consultando el servicio que brinda la misma página y vemos que estamos navegando en la página de Cisco Packet Tracer. Si nosotros venimos a otro dispositivo en la red, nos encontramos que en el web browser, si colocamos esa dirección IP, o sea, esta que es la 4, la 192.168.1.4, estaría accediendo a la página web de este servidor. Veamos lo siguiente. Veámoslo en tiempo simulación y vemos que en este caso se accede a la página cuando le ponemos la dirección IP. No está capturando el paquete porque recordemos que tenemos, vamos a ver a todos, los paquetes y en este caso vamos a colocar el HTTP. Ese es el que queremos capturar, ¿sí? Y vamos a justamente web browser y querer acceder a esa página. ¿Sí? Fíjense que pudimos acceder desde esta PC a la página que está almacenada justamente en el servidor. Bien. Tenemos un servidor web, tenemos un servidor de HCP. Vamos a seguir trabajando con esto y vamos a colocar lo que es un servidor
vamos a colocar lo que es un servidor de tipo DNS, ¿sí? Este nos va a brindar el nombre y vamos a colocar dos equipos más en las dos demás redes y este lo vamos a dejar con un equipo. Bien, vamos a terminar de configurar y en instantes vemos la configuración del servidor DNS. Bien, este equipo podríamos pensar que formaría parte de la red 192.168 siguiendo con la nomenclatura que veníamos utilizando, la 02. Nuevamente estoy colocando justamente una dirección de red, la 2.2, porque recordemos que vamos a dejar a la 192.168.2.1 como lo que es la puerta de enlace. Esta puerta de enlace va a ser la que tenemos en la Fast Ethernet. Y levantamos el puerto. Hacemos la conexión. Lo mismo para los otros dispositivos que nos quedaron ahí. Vamos a etiquetar esta red. Esta era la 192.168.2.0. Esta va a ser nuestra 192.168.3.0. Y esta, ahora cuando terminemos de configurar, 192.168.4.0. Bien, vamos a configurar la puerta de enlace de esta red. Dijimos que esa era la 3. Copiar este numerito que va a ser nuestra puerta de enlace. Encendemos el puerto. Y vamos a configurar justamente. Tenemos la puerta de enlace. Y esta va a ser, en este caso, la PC2. Y esta va a ser la PC3 con la puerta de enlace que ya tenemos. Bien, recordemos el servidor DNS va a tener la siguiente dirección IP, la 4.2 máscara de subred y la 192.168.4.1 va a ser nuestra puerta de enlace, ¿sí? La puerta de enlace que tenemos que configurar en el router. 192.168.4.1. Bien, ahora sí, fíjense que tenemos todas las interfaces de los routers levantadas, dando señal, todo conectado. De alguna manera, si vamos enviando paquetitos en las conexiones, deberíamos tener todo de forma exitosa, ¿sí? Vamos a ver si... Fíjense que de Córdoba, ahí tenemos algunos paquetitos que van fallando, que tendremos que revisar justamente las conexiones, ¿sí? Lo que es de la PC5 a Mar del Plata no llegan, porque de alguna manera tenemos que ir gestionando lo que son las rutas de estos routers. Tenemos que avisarle o podríamos utilizar justamente uno de los algoritmos de enrutamiento que tiene, por ejemplo el protocolo RIP, ¿sí? La cual le vamos a indicar justamente cuáles son las redes que conoce este dispositivo. Como vemos, las redes que tiene conectadas son la 4.0, ¿sí? Tiene esta red 4.0, que es la primera que vamos a colocar, ¿sí? Tiene también, conoce la 10.0 y conoce la 14.0.0. Fíjense que acá lo que hago es justamente
configurar y decirle que conoce estas redes. La misma configuración deberíamos tener entonces para los demás routers. Si yo me paro en este router, debería decirle que conozco la 14.0.0.0, por ejemplo, que conozco también lo que es la 13, que es esta de acá, y la 192.168.0.0. Son todas las redes que conoce ese router. Lo mismo vamos a hacer con este. Conoce la 13, conoce la red 12 y conoce la 192.168.1.0. Conoce la 12, conoce la 11 y la 192.168.2.0. Nos va a quedar entonces el último que conoce la 11.0.0.0, conoce la 10 y la 192.168.3.0. Bien. Ya le indicamos entonces las redes que conocen. A ver, podríamos analizar y ir a capturar los paquetes de tipo RIP, ¿sí? Para ver qué ocurre en alguna de las comunicaciones que querramos hacer, ¿sí? Como entre los dispositivos. Vemos que acá envían paquetes RIP, ¿sí? Donde tiene información relevante de las redes, ¿sí? Que conoce. Fíjense, network 12, 13, 14 y empieza justamente a enviar todas las rutas que conoce. Fíjense que empieza a enviar a todos los dispositivos, todos los routers, envían justamente las redes que conocen para ir almacenando justamente las rutas e ir armando las rutas con el protocolo. Bien, vamos a ir trabajando, fíjense, con las diferentes redes y vemos que al ya conocer las rutas tenemos comunicación entre estos dos redes distintas, ¿sí? Fíjense que va saltando desde Córdoba a Mar del Plata, por ejemplo, al servidor DNS. Bien, fíjense que el servidor web tengo también acceso y yo podría, si recordamos la dirección IP del servidor web, la 192.168.1.2, si tengo acceso a todas las redes, yo podría acceder a ese servidor desde lo que es este browser y poder consultar esa página con esa dirección. Fíjense que accedió perfectamente a esta red distinta. Recordemos que acá estamos en la 192.168.3.0 y para llegar a esta página tuvo que recorrer, ¿sí?, toda esta ruta, consultar la página y traerla de vuelta. Ahora bien, no es muy ameno obviamente trabajar con direcciones IP directamente, por eso sí existe lo que es el servidor DNS, que es el servicio de nombres, en la cual la página web que tenemos en este servidor, ¿sí?, con la 192.168.1.2, podríamos justamente ponerle un dominio. Vemos que es una página de Bahía Blanca, entonces podríamos justamente configurar lo que es el servicio DNS, colocando la dirección IP de la página o del servidor en realidad, al cual vamos como a enmascarar con este nombre, y en este caso tener la web.bahía.bl.
.com, ¿sí? Y guardar justamente a ver si agregaríamos, ahí está, agregaríamos entonces este nuevo servicio DNS. Entonces, fíjense qué ocurre, por ejemplo, vamos a verlo en tiempo de simulación, vamos a ver los paquetitos que quiero capturar, por ejemplo, el RIP vamos a dejarlo afuera, pero vamos a dejar el HTTPS por las dos y el DNS, que son los protocolos que nos interesa capturar y verificar acá. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Si de este equipo del PC5, por ejemplo, quiero acceder a la página que armamos recién, www.bahia.com, ¿sí? Vemos que se generó un paquete DNS, ¿sí? Que esto tiene justamente una, si lo vamos a ver en capa de aplicación, capa 7, tiene una query donde dice, bueno, ¿cuál es la dirección IP de Bahia? www.bahia.com. Entonces, lo que va a querer hacer es ir a consultar a su servidor DNS. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Empieza a enviar. Sí, y no obtiene respuesta. ¿Sí? No obtiene respuesta. Vemos acá hostname sin resolver. ¿Qué ocurre? Nosotros tenemos que indicarle justamente a la configuración IP de los equipos cuál es nuestro servidor DNS. Entonces vamos a buscar la configuración IP de este servidor. Y nuestro servidor tiene la 192.168.4.2. Esta dirección IP deberíamos venir a la configuración de este equipo e indicarle que cada vez que quiera consultar el nombre de una página va a ir justamente a este servidor. Lo mismo deberíamos hacer justamente con todos los equipos de la red, para indicarle que siempre vayan a ese servidor. Entonces fíjense qué ocurre ahora. Vamos a nuevamente consultar la página www.bahia.com y vamos a justamente hacer la captura del paquete. Fíjense que ahora ya el paquete empieza a recorrer la red porque sabe a dónde tiene que ir a buscar ese nombre. Fíjense, queda bien enrutado, llega al servidor DNS, el servidor DNS toma el paquete, vemos que lo devuelve y entonces fíjense que les dice, bueno, la consulta que vos me hiciste del nombre de bahia.com, ¿sí? Es la siguiente dirección IP. Tenés que venir a buscarlo acá, ¿sí? Tenés que ir a buscar esa página web a esta dirección IP, que es la de la del servidor que está en Bahía Blanca, ¿sí? Entonces, si seguimos, fíjense que ahora nos crea un paquete HTTP que obviamente va a estar vinculado a la 1.2, que es el destino, es la dirección IP del servidor. Entonces, fíjense que va a empezar justamente a enviar ese paquetito por toda la red para que llegue justamente al servidor web. Este le va a generar la respuesta y vemos que vuelve por toda la red haciendo el camino a la PC número 5, ¿sí? En este caso se nos llenó ahí la lista de eventos, pero volviendo al tiempo real, vemos que le devolvió la página a bahia.com, ¿sí? Bien, fíjense entonces cómo fuimos armando esta topología donde tenemos una red de área amplia entre varios puntos, ¿sí? Donde colocamos un servidor DNS al cual se consultan las direcciones IP de los nombres de las páginas web, que en este caso hicimos un servidor web en Bahía Blanca, y gestionamos entonces un servidor de HCP en una red de tipo LAN.
Bien, esto fue entonces el Cisco Packet Tracer. ¿Sí? Espero que les sirva este video. Si es así, te pido que te suscribas al canal y dejes algún comentario. Y nos vemos la próxima. Muchísimas gracias por ver el video. Hasta luego.